Trascendencia a través de la excelencia. No es un tema sencillo, no es un tema simple. ¿Cómo le pides trascendencia a alguien cuando vivimos en un mundo en el que constantemente te enseña a rendirte? ¿Cómo les hablo de excelencia cuando lo que ven todos los días son injusticias repetidas, decisiones convenientes, o cuando realmente hacemos las cosas fáciles en lugar de lo correcto? Estas preguntas no nacieron en una teoría, en una discusión académica, en un libro, no. Fue en un salón de clases. Cuando uno de mis estudiantes me dijo, entiendo los costos humanos de la guerra, entiendo dónde estamos parados, pero ¿y qué puedo hacer yo? Entonces entendí que esto no es un tema académico, esto no es un tema de información o de formación incluso, es un tema que tiene que ver cómo el mundo va cerrando oportunidades para inclusive las mejores intenciones. Y me quedé pensando, bueno, ¿por qué es esto? De pronto me di cuenta que estoy en un mismo escenario con dos realidades distintas. Yo he estado en lugares donde, chavos, todo está roto, todo está quebrado. Familias desplazadas, casas, hospitales, escuelas destruidas. He estado en lugares donde hay tanta discriminación tan profunda y pobrezas desmedidas. En lugares donde la guerra no es una noticia, sino es la vida cotidiana. Y ustedes pensarían, ahí es donde vive la desesperanza. Pero no del todo. También la veo en las aulas, en estos lugares donde son los salones de clase y aparentemente lo tienen todo, donde hay futuro, donde tienen oportunidades, donde incluso tienen privilegio. Y sin embargo, ¿qué es lo que veo? Veo cansancio, veo desgano, veo desconexión completa. Y en mi ánimo de saber qué es, porque pensé, bueno, me dicen, son las redes sociales. No, es flojera. En realidad, yo no creo que sea flojera. Yo no creo que inclusive sean falta de valores o simple desgano. Yo creo que tiene que haber algo más. Y en este ánimo de encontrar qué fue o cómo es que se está viendo, me encontré y me hallé con la que la psicología ya lo estaba estudiando. Martin Seligman nos habla de esta desconexión de indefensión aprendida. Esta de indefensión aprendida nos explica Seligman que tiene que ver cómo el individuo empieza a rendirse cuando consistentemente ve que no logra sus objetivos. Pero inclusive, cuando ya tiene el control de los resultados, deja de intentarlo. Es como cuando ustedes dicen, ay, total, no pasa nada. O, ¿para qué hago las cosas si no puede cambiar? Y entonces, Seligman propone una solución. ¿Cuál es la solución a esto? Sí, es resiliencia y optimismo aprendido. Padrísimo. Y entonces, ¿saben a qué me evoqué? A cambiar todos mis cursos y las actividades que me quedaban a precisamente este objetivo. Vamos a cambiarlo. ¿Y saben a qué me enfrenté en la primera clase? A que en realidad no es la única causa. Vivimos en un mundo de inmediatez, en un mundo donde consumimos una cantidad masiva de información. Y entonces, el doom scrolling. Esta forma incesante de consumir información de manera masiva y negativa, o de estas noticias alarmantes en redes sociales. Y entonces pasamos horas, no digan que no, son horas, no son 10 minutos, son horas consumiendo un montón de trivialidades, ¿no? Y que están intercaladas entre crisis, violencia, injusticias, una tras otra, sin pausas reales, más que un par de memes y algunos bailes. Y entonces esto, más allá de deshumanizarnos, lo que ya es muy grave, si nos deja un mensaje clarísimo que va desde sus generaciones hasta las más pequeñas. Ustedes de pronto viven en un mundo en el que han dejado de poder incidir para volverse un mundo en el que solo observan. Y entonces lo más grave y lo más peligroso, lo justificamos. ¿Y cómo es que lo justificamos? También la psicología ya lo había analizado. Esta vez fue Albert Bandura, donde nos explica cómo el ser humano busca estas justificaciones, actos dañinos, actos que de pronto van en contra de nuestros valores y en contra de nuestra propia ética. Por ejemplo, cuando dices, estoy copiando en el examen, pero no pasa nada, todos lo hacen.
hacer trampa, está bien. Cuando de pronto dañas a alguien y dices, ay, era broma, tampoco era tan grave, no es para tanto. O cuando ves una injusticia y decides mirar para el otro lado. Porque total, no es tu problema. O peor aún, cuando le dices a la víctima que ellos son los causantes del daño. Ella lo provocó. Y me van a decir, Sin, ¿qué es lo más grave de todo esto? Lo más grave de todo esto es que no se sienten como decisiones. ¿Saben qué se siente? Como algo normal. Hacer trampa, callar. Es normal mirar a otro lado. Y de pronto dejamos de notar que estas son las pequeñas decisiones que nos construyen como personas. Que construyen quién eres. Una justificación, una omisión, el callar, un silencio. Esto de pronto te va alejando de la persona que realmente quieres ser y te conviertes en alguien más. Y vamos a ver, lo hemos escuchado todos los días, cuando dicen, por ejemplo, mis alumnos, Sin, a ver, yo hice el trabajo y lo hice bien, y al que lo hizo con inteligencia artificial le pusieron 10. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Y ahí, en discusiones con colegas, quienes veo sentados y me da mucho gusto, me dicen, ay, Sin, es que ya el sistema está roto, ya es demasiado. Pero en realidad, chavos, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que no es el sistema el que se rompe. En esta frase se rompe algo mucho más profundo. Se rompe la relación que tiene una persona con su propia ética, con sus propios valores. Y entonces es cuando dices y lo empiezas a justificar. Porque, chicos, uno pensaría, esto tiene que ver con decisiones que tomamos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que de pronto puedes tomar una decisión de hacer lo correcto en lugar de hacer trampa? Cuando saber que hacer lo correcto cuesta, y vale la pena decirlo claramente, hacer lo correcto sí cuesta, y cuesta muchísimo, y te va a costar oportunidades, y te va a costar tranquilidad, y te va a costar estabilidad. Pero en algunos lugares, yo lo he visto, te puede costar inclusive la vida. Y no es una pregunta entonces de si es fácil o no, porque sabemos que no es fácil hacer lo correcto, pero entonces se vuelve una pregunta de identidad. ¿De quién decides ser cuando hacer lo correcto te cuesta tanto? Yo misma pensé en esta pregunta, porque la siguiente tal vez sería, ¿cómo llevamos a esta decisión? ¿Cómo los invito a que tomen la decisión correcta cuando el mundo está en contra? Y de pronto me acordé de un niño cuando estaba yo en Yemen. Él es Wahid. Wahid, hace muchos años, pueden darse cuenta de la foto. Wahid era un niño de en ese entonces 9, 10 años. Y habíamos recibido un montón de donaciones. Y dentro de esas donaciones, mucha ropa que venía de Europa y de algunas partes de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa. Y entonces él estaba muy entusiasmado con sus pantalones y su camisa. Y de pronto vi un saco y dice, yo quiero este saco. Se lo prueba y le quedaba enorme, ¿no? Un saco gigantesco. Le decía, Wahid, ¿te queda muy grande? Decía, no, me lo voy a probar. Y empieza a remangarse las mangas. Lo ve y me dice, ¿tú que vienes de allá afuera? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, Wahid, dime. ¿Por qué cuando donan y mandan estas donaciones, nos dan las cosas usadas? Cosas que ya casi están caducadas o cosas que no sirven. Iba a responderle, porque me quedé pensando un momento, y él continuó, mira mi saco. Este saco yo lo quería grande, porque cuando crezca lo iba a poder usar. Pero ya casi no tiene color, y tenía una mancha, y la bolsa está rota. No me va a durar para cuando yo crezca. Él agregó, a mí me enseñaron, aquí nos enseñan, que cuando donas y das algo, lo das desde el corazón. Y tu corazón siempre da lo mejor de ti. La mejor versión de ti mismo. Esa fue la lección que me dejó Wahid. Gran aprendizaje. Porque esto no se trata de recursos, ni de culturas, ni de valores religiosos.
Se trata de decisiones, lo estábamos hablando, ¿cierto? De estas pequeñas decisiones que tomas, como por ejemplo hacer donaciones, y que de pronto las tomas sin pensar en el impacto que generas en otros. Y entonces, con esta historia me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta del impacto que generamos en otros? Sencillo, porque nosotros desde las aulas y el mundo entero les he enseñado a alcanzar una cosa, alcanzar el éxito, a ganar, a ser el primero, a ser el número uno. Y si no lo logras, ya fracasaste. Pero poco se habla de pronto de la excelencia, porque eso ya viene después. Hacer las cosas bien, hacer las cosas adecuadas, ser una buena persona. Y de pronto, así de la nada brincamos a trascendencia. Realmente, desde mi perspectiva, es este puente para alcanzar el éxito haciendo lo correcto. Diría Wahid, dando lo mejor de ti. Y tal vez por eso nos parezca tan complicado entender qué es trascendencia. Porque nosotros hemos entendido trascendencia como hacer un cambio grande, cambiar el mundo, ¿no? Dejar huella visible, ser reconocido. Pero ¿y si no? ¿Y si la trascendencia en realidad está en no traicionarte a ti mismo? ¿En no traicionar tus valores? Porque esta es la idea que quiero dejarles. Sí. La transformación no empieza en lo más grande. Y esto ya lo han escuchado. Empieza en las decisiones pequeñas. Pero yo quisiera agregarle, empiezan las decisiones pequeñas cuando nadie te ve. Está en hacer lo correcto, aunque nadie te lo aplauda, aunque te cueste. Está en no reaccionar, sino en actuar en consecuencia pensando en el otro. Está en construir comunidad, desde tu casa, en tu familia, en tu salón, en tu entorno. Porque hacer lo correcto sí cuesta, pero no tendría que costar tanto. Y en todo esto, ¿qué es lo que nos sigue? El liderazgo, porque ahí está el verdadero liderazgo. No el que se anuncia, el que se ejerce en el silencio. Aquel que nos dice que puedes tomar esta decisión, porque cuando, chavos, si ustedes no se rinden, uno más que no se rinda, uno más que no vive en este desgano y esta desconexión, pero sobre todo que ustedes decidan no traicionar sus propios principios, entonces el tejido social se empieza a reconstruir. Y ahí es donde empieza la paz que tanto anhelamos. Y sí, en todo esto se vale ser feliz y descansar. Se vale scrollear entre memes y bailes, pero no por horas, no como escape, no como una evasión de un mundo que nos ha sobrepasado, sino como consecuencia de que estás construyendo algo. Estás construyendo algo pequeño tal vez, pero solo así podemos empezar a hacer los grandes cambios. Yo sí he visto cuando todo se rompe, pero también he visto cuando una persona decide hacer lo correcto a pesar de que le cueste. Aunque pareciera que no importe, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea. Porque, chavos, al final no es el mundo el que se transforma primero. Eres tú. Y desde ahí todo cambia. Muchas gracias.